mis hermanos. Esta noche nos acompaña nuestro hermano Henry Llanes de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Ecuador. Para esta noche vamos entonces a tener un estudio especial, un estudio el cual nuestro hermano ha titulado Excusas cuando Dios llama. Vamos a ir, mis hermanos, hasta las 9 de la noche, así que les invitamos a que nos acompañen en este tiempo, un tiempo en el cual estamos dedicados a recibir estas enseñanzas maravillosas cada noche para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a pedirle a nuestro hermano Juan Carlos Giraldo, hermanito Juan Carlos, Dios te bendiga. Vamos a orar pidiéndole al Señor sabiduría y entendimiento para que su palabra entre en nuestros corazones. Buenas noches, hermanito Juan Carlos, Dios te bendiga. Vamos a orar. Muy buenas noches para todos mis hermanos, gracias por su compañía. Los invito a que inclinemos nuestros rostros por sabiduría y entendimiento. Oremos a Dios. Bendito y Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra. Agradecemos a usted, mi buen Dios, por su bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Queremos, Padre, suplicarle esta preciosa noche que estés con tu siervo Henry. Dale palabras de vida, palabras de ánimo, palabras de entendimiento, palabras de instrucción, Señor, para que nosotros, tus hijos, podamos discernir, cambiar nuestra manera de vivir si estamos actuando mal, oh Dios. Gracias, Señor, por la iglesia en Ibarra. Gracias, Señor, por la congregación en Pilanquí, oh Dios. Gracias, Padre, por los ancianos, diáconos, evangelistas y maestros. Gracias, Señor, por la iglesia aquí en Colombia, por nuestros hermanos que se conectan a través de estas plataformas, oh Padre bendito. Suplicamos su bendición y sabiduría a través de Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano Johnny. Amén, amén, hermanito Juan, Dios te bendiga. Gracias, mi hermano. Hermano Henry, buenas noches, hermano, Dios te bendiga. Qué alegría volver a tenerte acá en esta plataforma. Y adelante, mi hermano, vamos a recibir la palabra del Señor. Muchas gracias, mi hermanito Johnny. Un saludo especial para todos ustedes. Dios les bendiga. Un saludo de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Ecuador, sector Pilanquí. Y estoy muy contento de estar con ustedes en esta noche. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 3. Por favor, Éxodo capítulo 3. Y vamos a estudiar y vamos a ver qué dice el Señor en estos textos maravillosos, textos muy antiguos, el libro de Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento. Éxodo significa salida, a propósito. Bueno, hermanitos, para ponernos en contexto, Moisés significa salvado de las aguas. Moisés fue instruido 40 años en Egipto, en la mejor universidad que hubo en ese tiempo. Fue preparado para ser príncipe de Egipto, pero cuando tuvo 40 años, huyó al desierto. Sí, queridos hermanos, estuvo en el desierto 40 años más. En el capítulo 3, versículo 1, nosotros vamos a encontrar a un viejo de 80 años. Es Moisés. Quiero que examine la vida de Moisés. Versículo 1. ¿Quién es Moisés en este momento? Dice el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Si nosotros podríamos calificar a Moisés aquí en la tierra, podremos decir que Moisés es un fracasado. ¿Por qué? Porque ya tiene 80 años y ni siquiera tiene ovejas propias. Las ovejas que Moisés tiene son de su suegro. Está viejo. Está trabajando a la edad de 80 años cuando debía estar jubilado, pero Moisés no tiene nada. Podría decirse en nuestro tiempo, no tiene dónde caerse muerto.
pero Moisés no sabe lo que Dios va a hacer en su vida. Hermanos queridos, quiero empezar diciéndole que cuando Moisés buscó a Dios, Dios hizo un milagro en la vida de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Moisés, él mismo dice en el Salmo 90, dice que los hombres viven 70 años y los más robustos viven 80 años. Es el Salmo de Moisés, el único que aparece en el libro de los Salmos, Salmos 90. Eso significa que Moisés, hasta este punto, pensaba que iba a morir. Moisés dijo en su mente, he vivido 80 años, he fracasado aquí en la tierra, y Dios lo llamó a esa edad. Y le hizo un milagro. ¿Sabe por qué? Porque Moisés vivió 40 años más. Moisés vivió 120 años. Y esto es maravilloso, porque cuando el hombre dice, yo no puedo servir a Dios, yo soy demasiado viejo, Dios puede estar llamándole precisamente a esa persona y utilizarlo como si fuera un joven. Es maravilloso. Entonces Moisés se encuentra, hermanos queridos, en el desierto. Está cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, que es sacerdote de Madián. Y mire lo que dice aquí, y quisiera que subraye usted en su Biblia esto: llevó las ovejas a través del desierto. Moisés no sabía que Dios estaba trabajando en él. Moisés estaba siendo preparado por el Señor, trabajando en su corazón, trabajando en su espíritu para fortalecerlo. Moisés estaba llevando todos los días a las ovejas que no eran de él a través del desierto para llevarlos precisamente a un lugar que usted lo conoce. ¿Cómo se llama ese lugar? Dice el texto bíblico, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés en esos 40 años en el desierto? Estaba siendo preparado por Dios, llevando ovejas que no son de él y llevándolas al monte de Sinaí. Y esto es maravilloso. Dios preparándole todo ese tiempo para una gran misión: traer al pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto y llevarlos a través del desierto. ¿Hasta dónde? Hasta el monte del Sinaí. Hermanos, quiero que piense en la fe de Moisés. Moisés se conocía de memoria el desierto. Y él sabía que Dios les estaba dando vueltas todo ese tiempo. Todo ese tiempo. Moisés confiaba en el poder de Dios y Moisés sabía la voluntad de Dios todo ese tiempo. ¿Se imagina Moisés sabiendo cómo ir al monte de Sinaí y no lo hizo porque estaba obedeciendo a Dios todo el tiempo? Es maravilloso. 40 años en el desierto. ¿Cómo era su piel? Estaba quemada por el sol. ¿Cómo eran sus vestimentas? Estaba hediondo a oveja. Vestimentas de un pastor, vestimentas humildes. Él había experimentado, hermanos, todo tipo de sufrimiento y le dolía cuando una oveja que no le pertenecía podía morir. Él va a llevar una misión más grande de lo que él puede pensar: llevar al pueblo de Israel a través del desierto para llevarlos delante de Dios al monte de Sinaí. Entonces vamos a ver cómo Dios llama a Moisés, cómo Dios busca a Moisés para
trabajar en su obra para servir a Dios. ¿Está listo? ¿Está lista, querida hermanita? Entonces, vámonos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés está mirando un acontecimiento raro. Una rama está encendida y esa rama no se consume. Mire a este viejito curioso. Mire lo que piensa, versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Voy a ver qué pasa. Yo nunca había visto eso. ¿Qué está pasando allá? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, y mire lo que le dice Dios a Moisés. Moisés, Moisés. Y él respondió, imagínese a Moisés, heme aquí. Versículo 5. Y dijo, no te acerques, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No podemos ir a la presencia de Dios, no podemos ir delante de Dios con los pies sucios. No se puede ir al lugar santo donde está el Señor con nuestro calzado sucio. Debemos quitarnos de ese calzado sucio. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Por eso todo hombre, toda mujer que quiera acercarse a Dios tiene que limpiar su camino. Tiene que limpiar los pies donde pisa, amado hermano. Sí, necesitamos santidad para acercarnos ante la presencia de Dios. Y mire lo que le dice Dios a Moisés, versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esta es la sensación de un hombre pecador delante de la presencia de Dios. Miedo ante la presencia de Dios. Luego, más adelante, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, él alza a mirar a Dios. Y eso es muy interesante, porque cuando regresa de la montaña, su rostro resplandecía. Es interesante. Ahora, queridos hermanitos, vamos a continuar leyendo versículo 7 y quiero que mire la actitud de Dios con su propio pueblo. Versículo 7, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Note muy bien, hermanito, hermanita, si usted está sufriendo, si usted tiene tribulaciones, si usted en algún momento ha estado angustiado y triste, o si usted conoce a alguien que está sufriendo gravemente, quisiera que usted le muestre este texto bíblico. Este texto bíblico me muestra que Dios mira la aflicción de su pueblo. Él mira. Él está observando todo eso. No solamente eso, sino que dice el texto bíblico, y he oído su clamor. Porque su pueblo ora, su pueblo se comunica con Dios y Dios escucha el clamor. Por eso, si usted está sufriendo o si usted tiene a alguien que está sufriendo mucho, usted puede recomendarle, ora al Señor, clama al Señor, porque Él sí escucha, porque Él lo mira todo.
Ellos estaban sufriendo a causa de sus exactores. Es decir, que los egipcios estaban oprimiendo a este pueblo. Después del punto y coma dice, pues he conocido sus angustias. Y eso debe darnos a nosotros ánimo. Dios sabe que usted ha perdido su empleo. Dios sabe que usted está sufriendo económicamente. Dios sabe que usted está en una cama de un hospital. Él sabe que usted está enfermo. Él sabe que usted tiene cáncer. Él sabe que usted está en aflicciones. Dios conoce, hermano querido, hermanita, Él conoce las angustias. Él conoce las aflicciones. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Porque esa es su naturaleza. Y lo que me llama la atención, lo que me encanta, es el versículo 8. Mientras su pueblo está sufriendo, mientras su pueblo está agonizando y derramando lágrimas, clamando al Señor, versículo 8, he descendido. Literalmente está diciendo, he bajado desde los cielos, hermanos. ¿Nota usted? El Señor está en lo alto y mirando la aflicción decide descender. Muchas veces el Señor ha descendido de parte de los cielos, en diversas formas, en diversas maneras, pero la mayor demostración de amor ante la angustia del pueblo fue en nuestro Señor Jesucristo, que descendió y se hizo hombre. Eso fue lo más maravilloso que el Señor ha hecho. Ahora, ¿para qué descendió el Señor? Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. ¿Qué quiere el Señor con nuestra vida? Darnos felicidad, darnos bendiciones. En el caso de ellos, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferreceo, del heveo y del jebuseo. Era la tierra de Canaán. Allí vivían gente pagana. Y Dios dice, mi pueblo tiene que vivir en esa tierra. Ahora, versículo 9. Mire, el Señor está escuchando las oraciones. Versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Mire, cuando usted le ora al Señor, esas súplicas van a estar delante de la presencia de Dios. En el libro de Apocalipsis dice que es como un incienso agradable a Dios. Esas oraciones llegan delante del trono de Dios. Y también, dice el Señor, he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios va a actuar en el momento adecuado, en el momento oportuno. Sufrieron mucho tiempo, pero Dios actuó en el momento oportuno. Ahora, versículo 10. Me encanta esto también. Le dije a mi esposa hoy en la tarde, creo que me voy a demorar mucho en estos textos bíblicos porque hay mucha información, porque es maravilloso. Mire el versículo 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. Moisés no puede ir a esta misión sin primero ir delante de la presencia de Dios. Es increíble. No puedo servir a Dios si primero no voy ante la presencia de Dios, y tengo que hacerlo pronto. ¿Y tengo que hacerlo cuándo? Tengo que hacerlo ahora. Es increíble. ¿Usted quiere servir a Dios? ¿Realmente le quiere servir? Debemos ir ahora ante la presencia de Dios. Y debemos quitarnos el calzado para estar ante la presencia de Dios. Y después de eso, podremos servirle.
el Señor está llamando a Moisés y le está llamando de manera personal primero. Luego de llamarlo ante su presencia, lo va a enviar a su misión. Amén. Te enviaré a Faraón, la misión, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor no abandona a su pueblo. El pueblo puede estar en tribulaciones, el pueblo puede estar esclavizado, el pueblo puede estar en tiempos de angustia, en malos momentos, pero siempre Dios va a sacarnos de cualquier angustia, de cualquier tribulación, amados hermanos. Él tiene una misión para nosotros. Vamos a ir, hermanos queridos, con la primera excusa de Moisés. La primera excusa. Por lo menos aparecen 4 excusas que Moisés presenta delante de Dios. 4 excusas. Vamos a ir con la primera excusa, amados hermanos. Moisés entiende el llamado. Moisés está callado todo el tiempo porque en el versículo 11 es donde encontramos que va a empezar a hablar. Entonces Moisés respondió a Dios. Moisés tiene problemas de autoestima. Mire lo que le dice a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Yo no soy nadie. Problemas de autoestima. Yo he escuchado esto durante los 20 años que llevo de cristiano, esta excusa. Soy viejo. A mí nadie me conoce. ¿Quién soy yo? Moisés se miraba probablemente en un charco de agua, o tal vez se miraba en algún metal lustrado y se miraba viejo, se miraba canoso, se miraba sus vestidos y su ropa estaba sucia. Se olía y olía a oveja. Y recordaba, hace 40 años yo era un príncipe. Tenía cocineros. Lo que yo quería, lo tenía. Y ahora no tengo nada. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. A Moisés no le daba préstamo ni un banco, hermanos, ni una cooperativa. No tenían ni... Le preguntaban, ¿y tus ovejas? No, no tengo ovejas, no tengo nada. Era pobre. No tenía nada. Y por eso dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya y saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 12, y él respondió, y mira el llamamiento, ve, anda. Por una sola razón. Y podemos acabar el estudio con la siguiente frase, porque yo estaré contigo. Porque yo estaré contigo. Y eso es suficiente para que nosotros obedezcamos a Dios. ¿Por qué razón debo servirle? ¿Por qué razón debo hacer su misión? ¿Por qué razón debo hablar a la gente de Cristo? ¿Por qué razón debo seguir predicando en la iglesia, sirviendo en la iglesia? ¿Por qué debo ser pastor, anciano, diácono, evangelista de la iglesia? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque simplemente Dios está contigo y eso es suficiente. Moisés debía irse corriendo a sacar al pueblo de Israel en ese momento. Pero le cuento una cosa. Moisés es de carne y hueso como usted y como yo. Porque tenemos debilidades. Porque a veces incluso nuestra autoestima está muy abajo. Porque pensamos muchas veces que estamos fracasados y que no somos útiles para nadie.
y pensamos que Dios no me puede escoger a mí para esto, que busque a otros. Dios le está buscando a usted. Este estudio es un llamamiento para usted que me está escuchando. Sí, amado hermano, porque yo estoy contigo, dice el Señor, y esto te será por señal. Te voy a dar señales, incrédulo, de que yo te he enviado. Cuando vayas y hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Sabes qué? La señal que te voy a dar tiene que ver con la esperanza y con la fe. Tienes que empezar a creer en mí como se debe creer, dice Dios. La señal que te doy a ti, es que tú vas a sacar a mi pueblo y aquí vas a estar adorando a Dios. Eso es mi señal para ti, Moisés. ¿Qué le parece? Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llevo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, segunda excusa, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Segunda excusa que presenta Moisés, amados hermanos, no tengo conocimiento. Segunda excusa. ¿Y por qué tú no diriges cantos? ¿Y por qué tú no haces oraciones? ¿Y por qué tú no hablas a Cristo a la gente? ¿Y por qué tú no sirves en la iglesia? Es que no tengo conocimiento. ¿Qué voy a responder a la gente cuando me pregunte? Mire lo que responde el Señor. El Señor tiene paciencia. El Señor tiene mucha paciencia con Moisés. Mire cómo es Dios. Respondiendo Dios a Moisés, le dijo esto: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Y esto es maravilloso porque el yo soy se manifiesta en el Nuevo Testamento. En el libro de Juan aparecen 7 yo soy. ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo es el gran yo soy. Es decir, hermanos queridos, que Él es Dios, el mismo Dios que llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, es el mismo Señor Jesucristo que vino y nos rescató de la esclavitud del pecado. El yo soy. Entonces la iglesia de Cristo cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Muy bien, versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Mire, este es el mensaje sencillo que iba a decir Moisés. Dios me envió a sacarlos. Él me ha enviado a vosotros. Él es el yo soy. Él tiene su nombre. Bendito por los siglos. Versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Mire esta organización que tenían los israelitas. Tenían ancianos. Esa misma organización tuvo la iglesia de Jerusalén y nosotros también tenemos ancianos como iglesia de Cristo. Bueno, debía reunir a los ancianos y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció, diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Eso era el mandamiento. Y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo,
a una tierra que fluye leche y miel. Este era el mensaje para Israel. Y mire lo que le dice Dios a Moisés. ¿Sabes qué, Moisés? Oirán tu voz. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. ¿Iba a ir acompañado Moisés? Por supuesto que sí, con los ancianos de Israel. ¿Debía preocuparse Moisés por miedo tal vez? Pues no, iba a ir acompañado, pero quiero que mire esto porque nos va a servir para entender la siguiente excusa que más adelante va a aparecer. Y diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Qué bonito esta frase, ¿no? Nos ha encontrado. Israel estaba buscando a Dios, pero Dios es quien encontró a Israel. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová, nuestro Dios. Y esto es muy bonito, hermanos. Moisés debía enseñar al pueblo de Israel quién verdaderamente es su Dios. Moisés debía enseñar al pueblo de Israel a hacer sacrificio a Dios. Lo correcto era que los israelitas presenten sacrificio a Dios por haberlos sacado de Egipto, pero ellos hicieron todo lo contrario más adelante. Usted se acordará, hicieron totalmente lo contrario a lo que Dios les mandó. Muy bien, versículo 13. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Moisés, tienes una misión muy difícil. ¿Por qué? Porque el rey no les entregará a los israelitas. No soltará fácilmente a los israelitas. Dios tenía un plan, versículo 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Todo lo que pasó, hermanos, Moisés ya lo sabía. ¿Por qué? Porque Dios le profetizó todo eso. Dios es omnisciente y sabe las cosas que nos va a pasar, amados hermanos. Versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracia. Y mire, qué bonito cómo Dios piensa en todo. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Es decir, Israel iba a salir, pero no con las manos vacías. Versículo 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina egipcia, y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Es decir, que Dios les bendijo y salieron con oro y salieron con plata, incluso en la esclavitud. ¿Nota? Dios provee todo. Dios nos sustenta en todo. Y Dios proveyó al pueblo de Israel de todo, incluso de joyas preciosas. ¿Qué le parece? Vamos a ir al capítulo 4. Hemos estudiado el capítulo 3. Ahora vamos con el 4. Y el versículo 1 aparece con la tercera excusa de Moisés. Versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Sabe lo que está diciendo Moisés? Cuando yo vaya a los egipcios y me vean, ellos me van a decir, ¿a ti qué te va a parecer Jehová? No,
él va a ir donde su propio pueblo, hermanos. Donde los ancianos, donde los israelitas. Y Moisés dice, yo voy donde mi gente. Y cuando yo empiece a hablarles, me van a decir, ¿a ti qué te va a parecer Jehová? Tercera excusa. Yo no sirvo para nada. A mí no me toman en cuenta. Me ven y ni caso me hacen. Eso está diciendo Moisés, hermanos queridos. Dios tiene un plan. Versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Es la vara de pastor. Es la vara con la cual corregía a las ovejas. Es la vara que utilizaba para guiar a las ovejas. Si una oveja se estaba yendo por un lado, Moisés utilizaba esa vara y la corregía, la enderezaba. Dios le dijo, versículo 3, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. La serpiente le estaba siguiendo y esto fue medio divertido lo que estaba pasando. Y se corría de la serpiente y era su propia vara. ¿Sí? Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Entonces, imagina con el miedo que fue Moisés a tomar la serpiente de la cola. Pues la tomó. ¿Y qué pasó? Y se volvió vara en su mano. Versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. Moisés pensaba, si me miran a mí, si me observan cómo estoy vestido, si observan mi vejez, cómo soy, mis zapatos, mis sandalias, van a dudar de mí. Pero Dios le está dando una señal a Moisés. Ellos van a mirar, no tu presencia, ellos van a mirar el poder de Dios. El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés, no te van a mirar a ti, van a mirar a Dios. Eso le está diciendo Jehová. Por eso, cuando Esteban en Hechos capítulo 7, defiende a Jehová por medio de la predicación, ellos estaban mirando el rostro como si fuera de un ángel. Porque cuando hacemos la obra de Dios, la gente va a mirar el poder de Dios. El poder de Dios. Eso está aprendiendo Moisés, amados hermanos. Versículo 6. Y le dijo, además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno. Y cuando sacó la mano, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Esto era la segunda señal que tenía Moisés. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Versículo 9. Y si aún no creyesen en estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Bueno, estas son las señales que Dios le dijo a Moisés que hiciese. Pero hermanos queridos, Moisés es un ser humano. En el versículo 10 vamos a aprender, en este caso sería la cuarta excusa. La cuarta excusa de Moisés.
Y Moisés es como el ser humano cuando no quiere servir a Dios. Empieza a quejarse. Mírele a Moisés y va a encontrarse a muchos hermanos de la iglesia quejándose. Mire, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hermanos, ¿qué está diciendo Moisés? Que es tardo para hablar, que no tiene facilidad de palabra. Yo creo que hay muchas personas que están diciendo muchas excusas hoy en día. No tengo tiempo, mi trabajo, es que yo no soy estudiado, no he ido a la universidad, yo no puedo hablar, no tengo facilidad de palabras. Pero hermanos queridos, Moisés es un mentiroso. Es un mentiroso. ¿Por qué lo digo? Porque su palabra lo va a desmentir. O va a decir que él es mentiroso. Mire, Hechos 7:22. Luego volvemos, por supuesto. Hechos 7:22, hablando de Moisés. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Moisés podía diseñar estructuras arquitectónicas que hasta hoy son maravillas de la ingeniería. Podía mirar los astros y saber en qué posición estaba. Sabía cómo ubicarse. Moisés dominaba incluso lenguas, dominaba la medicina y la sabiduría de los egipcios, en toda sabiduría. Imagínese a Moisés como un hombre con un nivel muy alto de estudios en toda ciencia. Y además de eso, dice la Biblia, versículo 22, después del punto y coma, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés, para no servir a Dios, le estaba dando una mentirita a Dios. Yo creo que una mentirota. Es que no puedo hablar. Es que a mí no me fluyen las palabras. Mentiroso, Moisés. Espero que nadie de los que está aquí empiece a mentir para no servir a Dios. Porque siempre se puede servir a Dios. Versículo 11. Y Jehová le respondió. Cuánta paciencia de Dios, ¿verdad? Mucha paciencia. Mire cómo le hace entender Dios a Moisés. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Moisés, estás tratando con Dios, no con cualquiera. Él es el creador, el que te puede dar palabra, el que te puede dar ojos, el que te puede dar oído. Él es el Señor y te está diciendo, ve, versículo 12, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Sí, amados hermanos, por eso nosotros obedecemos ante el llamado de Dios y hacemos su voluntad. Vamos, porque Dios está con nosotros. Pero ¿sabe qué, hermanos queridos? Moisés sigue realmente con lo que había en su corazón. Y en el versículo 13 le va a decir a Dios lo que realmente tiene en su corazón Moisés. Versículo 13. Y él le dijo, por segunda vez, ay, Señor.
Yo creo que esto lo dijo incluso hasta con un suspiro, hermanos. Ay, Señor, envíate, ruego, te suplico, Señor. Envía a otro. Mira lo que le dice. Te ruego, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Lo que está diciendo Moisés es, yo no soy la persona adecuada. Yo no soy la persona adecuada. Envía al que sí es adecuado. ¿Qué le parece cómo se comporta Moisés, amados hermanos? A veces el Moisés somos usted y yo, que estamos poniendo excusas cuando Dios nos está llamando. Versículo 14. Por supuesto que tenía que portarse así el Señor. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Cuando Moisés llegó ante el pueblo, Aarón corrió a los brazos de Moisés y le abrazó, se alegró en su corazón, le besó. Y versículo 15 le dijo el Señor, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de decir o de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de tu boca, y esto es interesante, y tú serás para él en lugar de Dios. Versículo 17, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. No sueltes la vara de Dios, no sueltes el poder de Dios, porque la vara representaba el poder de Dios. Versículo 18, para ir terminando, hermanos queridos. Así se fue Moisés, y mire lo responsable, y es un hombre de 80 años. Y así deben ser los empleados, hermanos, responsables. Y volviendo a su suegro, Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto. Patrón, tengo esta misión. Me voy a Egipto. Voy a ver si aún viven. Moisés tiene falta de fe, hermanos. Es interesante lo que le pasa a Moisés. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Lo que vamos a ver en el versículo 19, hermanos queridos, es muy interesante. Versículo 19. Creo que ahí está una excusa, y creo que es la quinta excusa que tiene Moisés. Esta excusa hace que Moisés se sonroje delante de Dios. Esta excusa que tiene Moisés hace que Moisés esté delante del Señor con su corazón latiendo rápidamente, porque esta excusa tiene que ver con su alma. Realmente Moisés no quiere hablar con Dios de eso porque tiene vergüenza. Y creo que hay muchas personas que tienen esta excusa delante de Dios y está en el versículo 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve, vuélvete a Egipto. ¿Por qué? Porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. El miedo de Moisés era regresar a Egipto y ser atrapado por la justicia de Egipto y morir. Moisés tenía enemigos en Egipto. Moisés había huido de Egipto porque era un asesino. Lo que nunca dijo Moisés en el texto bíblico a Dios es, Señor, no puedo servirte porque soy un asesino, porque soy un pecador.
si llego a Egipto, me van a matar. Hermanos queridos, Dios había perdonado a Moisés. Dios había limpiado a Moisés de sus pecados. Dios había librado de la muerte a Moisés. Y lo que quiero decirle, hermanos queridos, si usted me está escuchando, Dios busca a servidores aquí en la tierra. Y muchas veces esos servidores están llenos de pecado. El que quiere servir al Señor tiene que quitarse esos pecados. Tiene que ser limpiado de sus pecados. Y Dios perdonó a Moisés. Dios también le puede perdonar a usted, amado hermano y amigo que nos está escuchando. Él puede perdonar sus pecados. Y si usted va a Dios y está en comunión con Él, usted puede servirle. Y puede ir ante ese llamado de ir a predicar el Evangelio y ser un buen cristiano aquí en la tierra. Si usted quiere saber cómo ser perdonado los pecados, queremos predicarle el Evangelio. Queremos enseñarle cómo obedecer al Evangelio. Usted después de este estudio puede escribirnos y podemos guiarle en el plan de salvación. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Se libró de ese peso que tenía en su alma, versículo 19, y en el versículo 20, entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos. ¿Cómo debo servir al Señor? Hermanos queridos, debo servir con mi familia. Como Moisés tomó a sus hijos y ¿qué hizo? Los llevó a Egipto a hacer la obra de Dios. Cuando Moisés estaba con los ancianos y con Aarón delante del faraón, su esposa y sus hijos estaban orando por el trabajo que estaba haciendo Moisés. Cuando Moisés sacó y cruzó aquel mar como en tierra seca, también sus hijos y su esposa estaban caminando y pasando como en tierra seca. Cuando Moisés fue arriba a recibir las tablas de la ley, su familia, su esposa y sus hijos estaban allí esperando a Moisés. Dios utilizó a Moisés, pero también lo hizo con su familia. Y Moisés, en su pobreza, mire, no tenía ni siquiera un camello. Los puso sobre un asno y se volvió en su pobreza, llevando ahí tal vez un poco de agua y un poco de pan y unos pescadillos por ahí, y se fue a Egipto. Se fue a Egipto a servir al Señor. Pero nunca se olvidó de esto, hermanos. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Bueno, la historia continúa. Pero Moisés aceptó el llamado de Dios. Moisés hizo la voluntad de Dios, aunque puso excusas, porque las excusas no son válidas delante de la presencia de Dios, pero nos pueden impedir servirle como se merece. No hay excusas para servir a Dios, amados hermanos, no hay excusas. Moisés dejó su trabajo, por más importante que sea, lo dejó para servir a Dios. ¿Qué le parece? Bueno, espero que este estudio haya edificado su vida. Hemos estudiado las 5 excusas que presentó Moisés para servir a Dios. Los quiero mucho, hermanos queridos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aceptemos el llamado de Dios. Busquemos a Dios cuando puede ser hallado. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, amén, hermanito Henry, Dios te bendiga. Muchas gracias, mi hermano, por este estudio. Realmente la palabra de Dios, hermanos,
y amigos que nos visitan es maravillosa. Esta noche Dios, por medio de su palabra, nos ha hablado, nos ha exhortado. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado la historia de Moisés? ¿Cuántas veces en nuestras congregaciones hemos escuchado en predicaciones, en estudios, la historia de Moisés? Pero esta noche ha sido especial. Esta noche ha sido maravillosa. Esta noche hemos visto la historia de Moisés de otra manera, de otra forma. Cómo Dios ha preparado este hombre, cómo Dios preparó este hombre durante todo este tiempo. ¿Para qué? Para servirle. Para que Él hiciera su voluntad. Igualmente nosotros, mis hermanos, cada noche, acá en esta plataforma, cada primer día de la semana, en nuestras congregaciones y todos los días, mis hermanos, Dios nos está preparando, está haciendo con nosotros una preparación, nos está instruyendo, nos está animando, nos está exhortando a través de su palabra. ¿Para qué, mis hermanos? Para servirle, para hacer su voluntad, así como hizo con Moisés. Así que, mis hermanos, dejemos las excusas a un lado, dejemos que el Señor nos moldee, dejemos que el Señor actúe en nuestra vida y simplemente sirvámosle y hagamos su voluntad.